Buenas tardes, querida audiencia. Esto es la íntima de la ONG Mujeres Tras las Rejas. Les invitamos a que con nosotras veamos si podemos o no correrle el velo a las historias. Y ustedes se preguntarán, ¿qué historias? Trataremos de deconstruir las creencias y cuestionar lo impuesto por la sociedad que nos marca y nos encierra. Estamos transmitiendo por FM Aire Libre, nos pueden escuchar todos los jueves de 13 a 14 horas. Nuestras vías de comunicación son en Facebook La Íntima o ONG Mujeres Tras las Rejas, en Instagram La Íntima. También se pueden comunicar por mensajes de texto o WhatsApp al 0341 1550 01 7354. Nos pueden buscar por YouTube, que ahí pueden escuchar y ver todos los programas anteriores. Bueno, este es un programa bastante particular, es nuestro primer programa en aire libre, le damos muchas gracias por habernos dado el espacio y también tienen una aplicación en la Play Store que después para la próxima después del corte vamos a ver bien exactamente cómo se llama, así también la pueden descargar, que por ahí hoy en día con los celulares es más fácil descargarse la app que andar poniendo la FM. Bueno, vamos a presentarnos. Mi nombre es Celeste Bolmaro. Mi nombre es María Belén. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Claudia Almirón. Hola, soy Graciela Rojas y como dice el dicho, siempre se vuelve el primer amor. Volvemos a Aire Libre, que nos dio aire durante muchos años a la ONG Mujeres Tras las Rejas. Tal cual. Y nos acompaña también a Yelén Novelli haciendo el videito de YouTube, de Facebook Live. También nos pueden encontrar por ahí. Bueno, y hoy tenemos un cuento muy bonito. Vamos a escucharlo, así no adelantamos nada y después seguimos. Como todas las mañanas, Selmira bajaba de la estantería el chango viejo de su abuela y salía a recorrer el pueblo. Con sus ruedas crujientes, Selmira tenía un don que se lo había transferido su abuela. Ella levantaba la mano como para saludar y atrapaba besos. Cuando un niño se besaba con otro, cuando dos adultos se saludaban, cuando una pareja se daba un beso apasionado, esos besos valían muchísimo. Selmira iba levantando sus manos y los iba tomando y suavemente los depositaba en el canasto del chango. Los besos apasionados valían dobles. Los besos al aire también eran captados por la palma de la mano de Selmira. Recorría el centro del pueblo, iba y venía, subía y bajaba por las calles, hasta que cuando su chango estaba repleto, se dirigía a las afueras del pueblo, a la casa de Fermín. Fermín vivía en una chacra donde tenía animales y una pequeña granja y una huerta, pero también tenía un laboratorio que le había dejado su abuelo. En ese laboratorio había en frascos aguas de arroyos, aguas de ríos cristalinos, agua de lagos cristalinos, agua de lagos verdes, agua de mar, todas con sus correspondientes aromas. Selmira entraba, Fermín estaba esperando con la mesa despejada, volcaba el contenido del chango en la mesa y Fermín, suavemente, como para que nada se rompa, iba depositando los besos en los frascos, los combinaba con las aguas que tenía y formaba esencias, los tapaba, etiquetaba, esencia de besos, los embalaba y apurado se dirigía a la estación para despacharlos por el tren hacia lugares distantes donde había niños que no recibían besos, donde había amigos que estaban solos y necesitaban de los besos de sus seres queridos o de sus amigos, donde había ancianos que no eran besados por nadie.
donde había hombres o mujeres solas, ávidos de besos. Así transcurrían los días y los besos, mejor dicho, la esencia de besos, llegaba a todos los lugares donde hacían falta. Pero a partir de los relojes, la gente empezó a andar más apurada. Empezó a andar más apurada y a correr, y cada día Selmira iba recogiendo menos besos, al punto que un día su canasto estaba completamente vacío. Y después de caminar muchísimo buscando cosechar un beso, se llegó a la finca de Fermín. Muy angustiada entró, muy triste, y rompió a llorar con un llanto desconsolado. Fermín la miró, se rascó la cabeza, se encogió de hombros y dando vuelta a la mesa, se puso frente a ella, tomó su cara entre sus manos y le dio besos en la frente, en las mejillas, en los ojos, en la boca. De este modo, Selmira dejó de llorar y le tomó la cara entre sus manos a Fermín y le dio besos en las mejillas, en la frente, en los ojos, en la boca. Y así estuvieron besándose en la boca apasionadamente por un rato. Cuando terminaron, sin darse cuenta, observaron que su mesa estaba otra vez repleta de besos, y así Fermín tomó los frascos, comenzó a colocarlos suavemente a cada beso en cada frasco, agregarles el agua de los ríos cristalinos y de los mares transparentes con todos sus perfumes, a colocarles la tapa y a etiquetarlos. Esencia de besos, pero esta vez abajo le agregó fabricación casera. Que tiene mucho que ver con este cuento. Cuando la encontré dije, ay, es perfecta. Se llama El beso de Mon Laferte y después seguimos con algunas reflexiones. Seguimos con esto que es la íntima. Bueno, y ahora la idea es que podamos charlar un poco acerca de este cuento, para los que no nos escucharon nunca todavía en Aire Libre. Nuestro programa, la idea es presentar un cuento que nos dispare, que nos haga preguntas, y justamente este cuento nos hace un montón. La verdad que lo charlamos un montón en estas 2 semanas. Antes que nada agradecerle a Roberto Zungri, que es de origen de La Plata, y eso nos olvidamos de mencionar. Y nuevamente la escritora Graciela Vegas, a quien le hicimos un reportaje y quien nos respondió en forma por escrito, así que vamos a intervenir un poquito las preguntas. Y el cuento es bellísimo, pero nosotras como lo utilizamos como una herramienta para disparador, a mí se me abrieron miles de posibilidades, como las ventanitas de YouTube cuando van relacionando una cosa con la otra. Teniendo en cuenta de que nuestros programas están trabajados con perspectiva de género. Tal cual. Es decir, traemos a este espacio un análisis de la realidad a través de la literatura y a través de los cuentos con perspectiva de género. Es decir, vinculamos también, esta organización vincula el encierro carcelario, y siempre tiene una mirada de qué sucede y cómo se sucede dentro de la cárcel, cada una de estas situaciones que los cuentos nos dejan. Sí, el cuento es una metáfora, y es eso lo que se escucha y algo más. Cuando lo escuché la primera vez pensé
en lo que sucedía con estas mujeres que quedaban con los sueños truncos. Porque, bueno, estábamos muy cercanas a la primavera y era como un reverbero, y pensaba en esto, qué pasaba cuando uno se piensa en esos espacios de la escuela, en esa adolescencia, en el hogar, y qué pasaba, porque dentro de la cárcel se piensan en distintas estaciones, y en cada estación hay una fecha determinante que las moviliza un poquito más. Entonces, como este personaje, Selmira, era tan particular y regalaba justamente a esos espacios donde más se necesitan las caricias, los besos, y bueno, y hablar de la cárcel es eso. Sí, hablar de las mujeres es eso, ¿no? Porque a mí me gustaba del cuento la facilidad que tiene para poder captar este rol femenino, que bueno, por supuesto lo cuestionamos y nos preguntamos por qué los hombres no pueden asumir ese rol, pero este rol de captar el amor y de darlo también, y de ocuparse de que a todos les llegue un poco de amor. Y cómo esto en realidad es algo que hemos heredado de nuestras madres, de nuestras abuelas. Ligado al cuidado. O sea, esto es como, el beso es como una metáfora, como dijo Claudia, pero en realidad lo que está haciendo Selmira, lo que está haciendo Selmira es cumpliendo con el rol de la mujer, con lo que el patriarcado establece. Es decir, que creer que tenemos la responsabilidad de que todo el resto sea feliz, ¿no? Y tratar de hacerlo, claro, y llevarlo sobre los hombros de uno, ¿no? De una. Decir esto de que la sonrisa es mi obligación, digamos, que el otro sea feliz, que esté contenido, que esté sonriente, que se sienta bien. En muchos casos sin pensar en una misma y en lo que te pasa, ¿no? Son temas que por ahí ya veníamos hablando antes. El hecho de tener que mostrar una sonrisa y tratar de ayudar al otro y por dentro sentirte rota o mal también, pero siempre firme. Claro, en esta actualidad, ¿no? Con esta situación económica imperante, donde realmente las angustias están sumándose día a día, el rol de la madre en el hogar es preponderante, porque es como que el hombre es el único que puede repensarse y angustiarse y de alguna manera también excluirse en el espacio hogar, y la madre tiene que llenar esos vacíos poniendo, como dice Belén, la sonrisa y hacer de cuenta que acá no pasa nada, y maquillarnos, palabra que le gusta tanto a Celeste, maquillarnos como para mostrar que esto realmente no está sucediendo o pasarlo de la mejor manera. Pero como que nosotras como sostén tenemos que hacer eso y algo más. Y trabajar. Por supuesto, por Y supuesto. seguir con toda la cantidad de cosas que venimos cargando, digamos, ¿no? Domésticamente, laboralmente, profesionalmente, todo termina en mente, pero es verdad, queda como, bueno, nos convertimos en el equeco. Sí, yo también creo que es interesante esto que habla, Graciela en realidad, o Roberto, como quieran, del rol de la herencia, porque viste que Fermín también tiene una herencia de su abuelo, y es interesante también esto de qué hereda cada uno. Justamente Selmira hereda algo de esto de poder encontrar los besos y capturarlos, y después Fermín hereda esta parte de lo técnico, de lo que tiene que ver con el saber más bien técnico, y eso por ahí ya nos lleva a una pregunta acerca de qué pasa con los roles ahí en lo económico. Al final, cómo los roles se van dividiendo, de modo que uno se dedique a la reproducción, la mujer en este caso, y el otro a la producción, de venderlo. En este caso es gratuito, ¿no? Es solidario. Pero suponiendo que Fermín quisiera venderlos, Selmira, claro, estaría en una posición subordinada, claro, de mucho menos valor en la cadena capitalista, podría decirse. Claro, y fíjate vos que lo cerramos con este contenido histórico, ¿no? Una mujer en la que viene a subordinarse al hombre, que es el que distribuye, que es el que se queda como en el mayor mérito, y que es el hombre el que hace efectivo, al fin, digamos, todo ese deseo compartido, y queda en la mano del hombre.
El que tiene el poder y el que decide qué se hace. Y a quién se los dan, ¿no? En este momento, digamos. Bueno, es bastante cuestionable. A mí me hace pensar el tema de la plata en una familia. Porque no ocurre siempre, pero en familias tradicionales suele ocurrir eso, de que el hombre es el trabajador, como si por ahí las mujeres se quedan adentro, eso no implica que no trabajen, pero bueno, hay gente que cree que estar adentro de una casa no es un trabajo. Y él tiene la plata y administra la plata y le da a la mujer la plata que él quiere, cuando quiere, para comprar lo que él decide que se va a comer, o no sé si ella quiere darse un gusto de comprarse algo, a veces no puede porque tiene la plata justa. Y determinada. Sí. Justo y determinada para qué, digamos. Que el marido decide qué compra, cuánto y cómo compra. Aún cuando aporten los dos, aún cuando el aporte sea colectivo, aún cuando la mujer trabaje afuera y el dinero llegue a una bolsa familiar, digamos. Pero es una bolsa familiar en una cantidad innumerable de casos manejadas por los hombres, aunque más no sea... porque a veces hay un simbolismo de decir, no, yo la tengo en el bolsillo, la gasto como yo quiero, y en realidad no es así. En realidad seguimos algunas matrices determinadas de lo que tenemos habilitado y de lo que sabemos que no tenemos habilitado. Actualmente, y bueno, con esta modificación del Código Civil, hablamos de una sociedad conyugal. Y estos son los roles que realmente se están observando en algunos espacios, en algunos matrimonios, donde se está construyendo este espacio de... Es una sociedad, por ende, tanto vos como yo trabajamos, pero no se tiene en cuenta este otro trabajo silencioso que hacemos nosotras como amas de casa, por ser mujeres, roles que no comparten totalmente con todos los hombres. Yo hace un par de días venía en el colectivo y escucho a un papá que coincidimos todas las mañanas, él trae al nene al colegio y le va contando determinadas historias. Entonces en un momento le dice, porque cuando mamá trabaja vuelve a casa y todavía tiene que trabajar y vos te sentás ante la compu. Y el padre le dice, aunque vos no creas, yo sigo trabajando. No, porque vos estabas en YouTube, le dice. ¿Cómo trabajas así? Entonces, la madre sí, capaz que después tiene un espacio, pero ese Es espacio mínimo. el espacio que ya le quita incluso al descanso, porque no tenés que generar ahí un multiespacio para poder hacer Cocinar, cosas. planchar, lavar, encargarte de la tarea de los hijos. Todo. Y que no te avisen a las 11 de la noche que se olvidaron la cartulina para mañana, y ahí cómo hacer para resolverlo, ¿no? Eso lo hacen siempre. Bueno, pero en esta nueva construcción creo que hay algunas modificaciones en algunas familias. Sí, por suerte sí, de todos modos, bueno, justo estábamos hablando de Lucía Andreossi, una encuesta del uso del tiempo que se hizo en 2010 acá en la Facultad de Ciencias Económicas. Los invitamos a que... las dos, sí, en conjunto la de estadísticas con la de ciencias económicas, en donde muestran con números bien tangible cómo la diferencia que hay entre hombres y mujeres respecto del uso del tiempo para las tareas domésticas. Eso en primer punto. Después tiene mucho más interesante, más amplio, ¿no? Por ahí lo podemos subir al Facebook para que esté disponible. Y yo también me preguntaba qué pasa con lo económico desde el punto de vista emocional, ¿no? Porque hablamos mucho de la plata y de cómo ninguna de todas estas tareas es remunerada, parte de la mujer, pero me parece que es tremendo gasto emocional tener que llevar el manejo de la economía y los cuidados domésticos constantemente, y ese trabajo también es grandísimo. Porque somos Y vigilado, o sea... es un trabajo que es supervisado, digamos, ¿no? O sea, vos ponés todo tu gran esfuerzo, toda tu gran dedicación y manejás toda esa estructura que está sobre tu caparazón, como Clementina, como el cuento de Clementina, pero en realidad encima hay un ojo que evalúa lo que vos vas haciendo, que es la mirada patriarcal, la mirada del hombre, la mirada del varón, digamos, en esta estructura que, si bien, como dijo Claudia, hay una evolución, unos pasos, una mirada distinta que se corre de alguna manera y se mira desde una sociedad,
los efectos que va teniendo todavía no se ven, digamos, hay mucho todavía por correr, hay mucho por decantar y me parece que va a haber un largo tiempo de batallas. Claro, antiguamente yo recuerdo, yo soy modelo 64, de historias escuchadas como mi papá dejó el sobre y mi mamá se encarga de todo. Y ahora escuchamos lo mío es mío y lo tuyo es mío. O sea, esta cuestión de compartir, no sé hasta dónde, pero bueno, creo que sí, en algunos espacios estamos tratando de modificar algunas cuestiones. Sí, sobre todo porque yo creo, no sé si los hombres lo creerán, pero yo creo que este encierro en realidad es para ambos, ¿no? Porque también el hombre está encerrado en esa posición de que tiene que producir y llevar el dinero a la casa, y eso también es difícil de afrontar, Es digamos. una carga bastante pesada para un hombre, supongo. De hecho, el hombre, si se queda sin trabajo, pasa por una situación deprimente mayor. La mujer se queda sin trabajo y sale a inventar algo porque seguro que se le va a ocurrir algo para hacer y no tiene que deprimirse, aunque se deprima. Es tolerante a la frustración. Somos tolerantes. Bueno, y bueno, pues como para terminar, invitarlos a la audiencia a que por ahí nos cuenten qué heredaron de sus madres, de sus padres, y que nos puedan compartir si quieren por Facebook o al teléfono, que es 0341-155-017354. Este programa es grabado con anticipación, pero vamos a encontrar la forma de poder divulgar estos mensajes que nos manden y bueno, y que nos puedan contar de eso heredado qué les gusta o que no, qué les gustaría que se modificara, porque creo que en realidad este programa se trata de eso, ¿no? De criticar eso que hemos heredado y ver qué podemos mejorar y cambiar simplemente con charlarlo. Cuando hablamos de correr los velos, hablamos de correr estos velos. Ese es la esencia, digamos, ¿no? Ir corriendo esta mirada patriarcal que nos somete, que nos asfixia, que es tan desigual, para poder florecer de otra manera, con una paridad y con una alteridad que sea verdaderamente, que sea real, digamos, ¿no? ¿Pasamos a un tema musical? Sí. En este caso vamos a escuchar de Cani García y Natalia Lafourcade una canción que se llama Remamos, justo para lo que venimos charlando. Seguimos con esto que es la íntima, bueno, y en este caso le hicimos una breve entrevista a Graciela Vega. Clau, ¿nos contás un poquito de su biografía? Sí, Graciela, antes que nada, bueno, agradecerle nuevamente, es actualmente directora de la biblioteca en la Subsecretaría de Educación del municipio de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Integra y dicta talleres, es investigadora y fue editora del Barco de Vapor, la editorial. Coordina varios talleres y además es una gran promotora de lectura en la familia. También hace investigaciones sobre lectura perinatal, que es algo muy innovador. Y a Graciela le hicimos un par de preguntas y nos respondió esto. En primer punto le preguntamos, lo mismo que le preguntamos a la mayoría de nuestros narradores amigos, ¿qué aportan a la narración en este cambio de paradigma? Es decir, en la deconstrucción del patriarcado, en el empoderamiento femenino. Y ella nos contestó: sinceramente, y esto lo digo muchas veces, me cuesta pensar el patriarcado habiendo sido criada en una familia matriarcal en donde existía la gerontocracia. Mi familia es de origen albanés, muy particular esta cultura en donde los hombres casi no existen, porque realmente estaban en guerras permanentes y si volvían no tenían roles dentro del hogar. Bien, interesante, después vamos a charlar un poco acerca de esto. Leemos la segunda pregunta que le preguntamos: ¿cómo pensaste en los roles de los personajes del cuento de la historia de Selmira? Jamás pienso en roles cuando escribo. La literatura desliza personajes sin necesidad de ajustarlos a ningún modelo didáctico. Lo que busca la literatura precisamente es no bajar ningún discurso para enseñar temas de interés.
Esto es una discusión eterna desde siempre a la hora de determinar si una narración tiene valor literario o no. No sé si logro ser clara en este concepto. Muy clara. Bueno, y la tercera pregunta que le hicimos es que si lo pensara en la actualidad al cuento, si se permitiría imaginar un final diferente al que hizo. Obviamente puede haber muchos finales diferentes para este cuento. Es bueno muchas veces como lector imaginar qué final podría darle yo. A mí este me encanta. Es el que tiene risas. Y bueno, muy interesante la temática justo. Nosotros siempre realizamos esta pregunta de qué aporta la narración en este cambio de paradigma, porque por ahí es lo que a nosotras nos atraviesa. Es interesante cómo ella dice que está como en una familia matriarcal. La verdad que yo no conozco ninguna, pero bueno, la verdad que... Bueno, aparte, ella se pudo haber criado en una familia patriarcal, pero su contexto no era, en una familia matriarcal, pero su contexto era patriarcal. O sea, el contexto por fuera de su casa, la escuela, las instituciones, o sea, porque no vivía en el medio de la nada. Históricamente pertenecemos a un mundo patriarcal. Lo importante es que ella relaciona, digamos, esta diferencia con respecto a su espacio, a su origen, pero en realidad sí, todo el resto es patriarcal. Y si seguimos con la cuestión de la temática del cuento y como ella refiere a esta cuestión de la gran discusión, la literatura escribe y genera disparadores, porque sí o sí genera esta cuestión de la chispa que uno cuando la lee, la interpreta, y sí o sí te va a generar un algo diferente. No sé, no es mero entretenimiento lo que uno lee, siempre va a disparar, aunque sea el cuento más pequeño e incluso puede ser hasta inocente o un cuento infantil. Lo hemos visto con el cuento de Clementina, que habla de una fábula de una tortuga que hace un determinado trayecto de vida y se va deconstruyendo en ese caminar, y quizás la escritora no pensó que podía generar tanto revuelo con ese cuento, y fue así, se está usando para trabajar muchísimo con respecto a él. Decimos que la literatura, la herramienta de la literatura es la palabra, y la palabra es política. O sea, no hay otra explicación, digamos. Las palabras cuando caen, ya dentro de una narración, dentro de una canción, dentro de un discurso, o en la cotidianeidad misma, nos ubica, nos pone, nos determina, y ha servido pedagógicamente para construir el patriarcado y para sostener el patriarcado. Pero ojalá ahora sirva para bajar el patriarcado. Para deconstruirlo. Ojalá estemos logrando algo y lo podamos deconstruir con la palabra y con lo que estamos haciendo. Porque cada una de nosotras va replicando en los pequeños espacios y en los grandes espacios donde pueda atravesar, en esa batalla que vos decías antes, Belén, y que lo decíamos fuera del aire, la batalla diaria y doméstica que tenemos las feministas con respecto primordialmente a la palabra, al discurso, al uso, y no estamos entrando en no estamos entrando en la estamos entrando en palabras cotidianas que naturalizado determinadas cuestiones que tenían que ver con, no sé, el burlarnos de determinada cuestión por los rasgos físicos, por el color de piel, por las elecciones sexuales, y antes lo asumíamos como algo natural o normal, y ahora nos damos cuenta que hablar de eso es potenciar y generar esta cuestión de la grieta y de herir y de no respetar al otro por su elección. Sí, yo me doy vergüenza ajena cuando me pienso a mí misma hace 5 años. Es terrible las cosas que uno ha hecho sin darse cuenta simplemente por estar naturalizada. Ella dice 5 años, yo tengo 71, ¿te imaginas? Yo creo que no hay que tener vergüenza, sino que al contrario, hay que estar orgullosa de todo lo que transformamos durante el tiempo. Me parece que es un aprendizaje, o sea, por ahí teníamos una estructura o una educación que nos había llevado por ese lado y por suerte la pudimos cambiar
y pudimos crecer y entender la realidad de otra manera. Yo no lo tomo como, o sea, yo también, si miro, no tantos, 2 años atrás capaz, mucho menos, pero no lo tomo como algo mal, sino al contrario, me siento orgullosa de poder crecer y poder comprender las cosas de otra forma, digamos. Sí, haber cambiado el eje de la vida, o sea, Sí, habernos corrido. y también hoy me encuentro con otros espacios donde no tienen ni siquiera la intención de modificar su pensar ni su decir, que es peor, porque también nos encontramos con esas grandes barreras, con esos muros donde, bueno, vos transmitís esta idea y te dicen feminazi, o sea, directamente te rotulan con el nombre ese feminazi, nada tiene que ver con esta cuestión. Pero bueno. Pero no saben, porque No, el no. desconocimiento lleva a decir frases y palabras que la reproducen sin saber el significado. En realidad dicen feminazi, pero no tienen ni idea de lo que hay detrás del feminismo y de la cantidad de luchas que hay, que lejos tienen que ver con manchar una pared o con ese tipo de actitudes. Sí, tiene que ver desde lo cotidiano. Cuando uno sirve la mesa, por ejemplo, en un domingo de familia, generalmente el primero que comía era el hombre. ¿Por qué? Y la porción más grande y lo más La rico. punta en la mesa. Bueno, eso se siguió transmitiendo de generación en generación. Pero ahora hay un adolescente que dice, che, pará, ¿por qué? Si la abuela está cocinando hace rato, ¿por qué le vamos a servir al abuelo primero? No, abuela, vení, sentate, yo te sirvo. Son pequeños cambios que son grandes modificadores y parte del avance de este primer paso que estamos haciendo en esta deconstrucción. Podríamos decir que estamos modificando los finales de nuestros cuentos, ¿no? Sí. Nos gusta eso. Bueno, vamos a escuchar nuestra última canción. En este caso se llama Danza de Gardenias. Es una versión acústica de Natalia Lafourcade con Rosalén. La verdad que es hermosa y cuando la escuchaba pensaba en las chicas del penal, como para ir introduciendo a nuestro último bloque. Yo pensé como que se la dedicábamos a ella. Se la dedicamos, así que vamos a escucharla. Seguimos con esto que es la íntima y bueno, como algunos no sabrán todavía, esta ONG se llama Mujeres Tras las Rejas y hace 13 años trabaja con mujeres y hombres en contexto de encierro y tratamos de hacer una discusión ahí acerca de la lucha por sus derechos y también lo hacemos mediante talleres, en general talleres de todo tipo, hay desde huerta hasta bordado, hasta poesía, danza, hemos hecho teatro y bueno, radio justamente, que ahora no está en vigencia en la cárcel de mujeres, sí en la de hombres, pero bueno, por las distancias y las dificultades de comunicacionales que hay en el predio nuevo de la cárcel de mujeres, ubicada en 27 de febrero al 7800, se complica la concreción de la radio allá en el penal, pero ya lo lograremos. Distancia y disponibilidad también, porque en estos espacios, en este nuevo traslado nos hemos encontrado con muchísimas situaciones diferentes, con muchos no. Por eso cada vez que los viernes vamos al taller, yo refiero a veces sí, a veces no, porque conseguir un sí es algo impensado en esta modalidad de traslado. Pero vamos siempre poniendo la emoción, el entusiasmo y seguimos, porque como hablaba Celeste, esta cuestión de visibilizar estas cuestiones de los derechos que están vulnerados. La ONG refiere a esto y poder mostrar. Es importante que como pata civil nosotras mostremos estas cosas que no están siendo realmente sacadas a la luz. Bueno, y sí, justamente relacionándolo con lo que veníamos charlando antes, todas estas mujeres son mujeres fuertes, tal vez mujeres que podrían haber participado de la familia de Graciela Vega, mujeres muy fuertes definitivamente, de hecho mujeres rebeldes que han ido en contra del sistema, justamente por algo están ahí en ese lugar, digamos, y bueno, y marcar este lugar de lo económico, ¿no? Del lugar que ellas ocupan para su familia, son siempre madres de familias monoparentales o que se han tenido que hacer cargo de los hijos de sus hijas.
siempre fueron el sostén de la familia, tal cual. Esto hace que sean mujeres que son el eje de esos grupos familiares, ¿no? Ahora estamos diciendo que son matrofiliales, es decir, son mujeres que sostienen el grupo y la familia extendida. Y también lo destacado es que son resistentes a perderse, digamos, la vida. Son luchadoras, tienen la garra de querer seguir adelante. Nosotros las vemos en los talleres 4 veces por semana y vemos cómo aún ante las profundas dificultades y desigualdades en la aplicación de la pena que ejerce la ley, la provincia, el Estado, la justicia, que nosotros a veces preguntamos, ¿será justicia? ¿Habrá justicia? Pero entre todo esto, ellas florecen, como la huerta de ahora que están haciendo, ¿no? Y tienen las decisiones de repartir besos también, porque hay una sororidad y esto no es un imaginario idílico, porque la convivencia es difícil cuando elegimos con quién convivir. Imagínense lo que es convivir con una convivencia forzada, digamos, ¿no? No es idílico, no es utópico, pero sí es real que hay entre ellas una relación que se va fundando con un lazo importante de colaboración, de ayuda, y esto casi que lo ligamos a repartir besos. ¿Y de dónde lo juntan? De los sueños, de lo que piensan, de lo que recuerdan. Siempre ellas atadas a ese rol maternal y a ese rol de cuidado que lo tienen patriarcalmente inscripto, pero que lo llevan adelante. Sí, también mencionar qué pasa con esas familias cuando esos besos no llegan, porque claramente al estar recluidas y la mayoría, sobre todo las presas federales, no son de acá de Rosario, entonces tienen la dificultad de poder acceder a su familia, de ir a verlos, de saludarlos, de que los vayan a visitar, de que de última las vayan a saludar a ellas, a visitar. Eso no sucede y las familias se van desgranando, se van rompiendo, se siente cuando hablas con ellas cómo se van... no sé cómo decirlo, como desmembrando la familia, ¿no? Sí, volviendo también a esta cuestión de género puntualmente, se han evitado últimamente los traslados con respecto a las visitas después de la fuga que hubo en Santa Fe, y además para este espacio de mujeres no existe la íntima, que es el nombre de nuestro programa, donde la mujer, digamos, no puede hablar de su sexualidad como una cuestión de derecho, sino como un beneficio, como algo que posiblemente le tocará en algún momento, pero por ahora no está observado, porque no se ha creado ese espacio como para que se repartan verdaderamente esos besos o el abrazo sostenido. Así que creo que hay un poquito más de cuestión esto del perverso con respecto a la desigualdad que seguimos sosteniendo, esta diferencia que hay entre hombres y mujeres, que es muy importante seguir notándolo. Una cárcel nueva que nadie pensó que iba a ser habitado por mujeres, o sea, ni los arquitectos ni el Estado provincial observó esa construcción desde una perspectiva de género. Y quizás lo más profundo que nosotros podemos observar es que en esto que refería Claudia, las fugas fueron varones. Uh-huh. Pero repercutió repercute en las mujeres. O sea, se agranda la brecha de desigualdad y se achican la posibilidad de derechos de las mujeres presas. Y bueno, y por otro lado yo también pensaba el tema de nuestra ONG, justamente como lugar ahí de solidaridad. Me recordaba cuando hablábamos de la historia de Selmira, la similitud que tiene cuando uno quiere ser solidario y con todos los obstáculos que se empieza a encontrar.
y cómo tiene que ir sorteándolos. En este momento podemos hablar, no sé, de la crisis, de los problemas que hay con el servicio penitenciario, que en este momento está como un poco enaltecido y se dificulta la entrada de nuestros talleres de un modo fluido. Y bueno, y cómo afecta justamente a estos lugares solidarios, a estos lugares que se autogestionan, que no tienen fines de lucro. No sé, Graci, vos podés decir algo más de esto a lo largo de la historia, tal vez, de la ONG. Bueno, ha habido así como una parábola, ¿no? O sea, en algún momento ha habido periodos en los cuales el progresismo se instaló en la cárcel, de la mano de la línea del doctor Zaffaroni y del doctor Juliano, que son juristas tan importantes en nuestro país. Pero bueno, las mezquindades de las políticas públicas y el neoliberalismo de la mano del capitalismo y el patriarcado, que son una misma línea, ha hecho que cada vez sea más desgarrante y más cruenta la situación que viven las mujeres en el encierro, digamos. Y nosotros decimos presas porque pierde la libertad ambulatoria solamente y sin embargo quedan cercenados toda la ristra de derechos generales que debería tener en ejercicio, porque los derechos no se pierden, pero no se ejercen. O sea que nos quedamos ahí en ese lugar. Lo que podemos también recuperar es que en esta vinculación del adentro y del afuera que hace la organización, que hace la ONG, donde muchas mujeres, un cúmulo de mujeres de distintas edades, han pasado por esta organización y siguen pasando y siguen dando besos. O sea, repartiendo simbólicamente, compartiendo el tiempo, compartiendo otro espacio de cuidado amoroso sin repartido económicamente, digamos, ¿no? Pero no heterosexual. Claro. Y es distinto del amor romántico heterosexual del cual nos referimos siempre, ¿no? No, claro. Es otro amor, pero el amor siempre gana. El amor gana, sí, sí, sí. Bueno, si les parece nos vamos despidiendo entonces por hoy. Nos vamos a despedir con un cuento con un poema que es de el libro Las Leonas, que se generó en el marco del taller de poesía de la Unidad 5 de Rosario de Mujeres. Es una creación colectiva y este poema se llama Ser Madre, Ser Niña. Lo va a narrar Ayelén, pero bueno, antes nos despedimos nosotras y así se van con el poema. Mi nombre es Celeste Bolmaro, muchas gracias por escucharnos y nos encontraremos nuevamente el próximo jueves de 13 a 14 horas. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es María Belén. Será hasta la próxima, soy Claudia Almirón y nuevamente por Aire Libre. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles. En realidad van a ser editados los jueves, así que acá me están haciendo con el dedito. Nos vamos a ir acostumbrando, pero estamos muy felices porque la audiencia de Aire Libre conoce nuestras intervenciones de hace muchísimo tiempo. Nos han acompañado y eso es como que nos estamos acomodando la ropa al cuerpo. Nos vemos y espero que nos escuchen. Ser madre, ser niña. Me gustaría llevar a mi hija al parque. Queremos hacer tantas cosas que no sabemos qué hacer. Jugar, correr, reír de alegría. Quisiera salir de este lugar para estar con mis hijos y mis nietos. Estamos tan tristes en este lugar. Estar con los chicos te alegra todo. Fiorella despertaba a todas. Permiso, chicas. Re linda su educación. Cuando juegas con los nenes, sos un niño más, y eso es lo que queremos volver a hacer. Cuando vienen los hijos de las chicas a las visitas, es correr todo. Los sábados hay olor a pasta frola, pizzas, empanadas. Es lindo verlos correr. Creación colectiva.